Y seguramente si usted ha visitado Israel y específicamente Jerusalén, y si no se lo cuento, hay un lugar muy emblemático que se llama el Monte Herzl. Ahí se encuentra hoy la tumba justamente de Theodor Herzl, el padre del sionismo moderno. Se encuentra también un cementerio donde están los próceres de alguna manera de este tercer estado judío en la tierra de Israel. Se encuentra en ese mismo lugar también un cementerio con muchos de los héroes que son los soldados del Ejército de Defensa de Israel. Ahí, a la entrada, hay un centro y un museo de recordación de lo que es justamente el sionismo y la obra de Herzl, y en todo ese lugar que además se conecta de manera directa con el memorial de la Shoah de Yad Vashem. No es casual, hay un vínculo obviamente y está muy pensado. Se lo cuento porque vamos a hablar con el presidente del Centro Herzl en Jerusalén, que es el representante institucional del Museo Herzl y el centro educativo de conferencias ubicado ahí en ese lugar. Está a cargo de los asuntos institucionales y generales de este específico centro que tiene como propósito dar continuidad, preservar e implementar de manera educativa el legado sionista de Theodor Herzl. Además es miembro senior de la Organización Sionista Mundial, vive en un kibutz al lado de Jenin, Nablus, lugar que tantas veces está en las noticias, desgraciadamente, por los niveles de confrontación que hay con los palestinos, pero además es un hombre como tantos otros que entiendo está en las posturas más de la izquierda israelí, involucrado incluso dentro de la estructura de Meretz, el partido de izquierda, que bueno, ha buscado durante décadas poder establecer vínculos con los palestinos y que puedan tener su propio Estado. Todo eso es parte de su currículum, pero lo vamos a conocer y lo vamos a escuchar. Está aquí en el estudio Oren Zuckerkorn, con quien vamos a dialogar. Él me va a dejar que yo traduzca, dice que entiende español. Voy a tratar de traducir lo mejor posible. Oren Baruch Haba. ברוכים הנמצאים, בוקר טוב. Le digo bienvenido y dice que nos bendice a nosotros y buen día. אז בואו נתחיל מההתחלה, vamos a empezar al principio. מה הביא אותך ואותכם, כי אני מבין שאתם איזה קבוצה קטנה ליבשת. ¿Qué es lo que los ha traído a él y a un grupo de representantes aquí a estas tierras? אני מלווה שני חברי הנהלה של ההסתדרות הציונית העולמית. דרור מורג, שהוא ראש המחלקה לתיקון עולם ומשימות Enterprises, משימות מיוחדות, ואת גיל סגל, שהוא ראש המחלקה לישראל ולזיכרון השואה. Bien, dice, estoy acompañando a dos representantes del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial, a Gil Segal, vicepresidente del Departamento para Israel y Conmemoración de la Shoah y otras cosas, y a Dror Morag, que está como jefe del Departamento de Activismo Social, Tikkun Olam y Preservación del Patrimonio Sionista, entre otras cosas. אז מה מטרת הביקור? ¿Cuál es el propósito de la visita? אנחנו מבקרים בעצם את ארגנטינה וברזיל, שתיים הקהילות החשובות בעולם כולו לדעתנו. Estamos visitando dos de las comunidades más grandes del mundo, Argentina y Brasil, מתוך כוונה גם ללמוד ולהכיר טוב יותר את המציאות של היהודים שנמצאים פה. con el propósito, entre otras cosas, de aprender cuál es la realidad de que viven los judíos aquí, לראות איך ההסתדרות הציונית העולמית יכולה להיות רלוונטית גם בימים אלה. y viendo cómo es posible que la Histadrut Tzionit pueda ser también relevante también en estos días, וסוג של ביקור הזדהות, y también un tipo de visita de identificación, כי יש קשר בלתי ניתן לניתוק
בין יהדות התפוצות לישראל. porque hay un vínculo que debe ser sostenido y que no se corta entre Israel y las comunidades judías fuera de Israel. מה שקרה ב7 באוקטובר והמציאות עד היום היא אירוע מטלטל ומזעזע בישראל Lo que, ובתפוצות. lo que pasó el 7 de octubre es una situación, un hecho que sigue siendo conmocionante tanto en Israel como en las comunidades judías fuera de Israel. גם לכולנו כעם, Para todos como pueblo, וגם ההתמודדות הספציפית של כל מקום במקור בו הוא גר. y por otro lado, como cada uno en el lugar que está se puede confrontar con esta realidad. כיום כל יהודי מצופה לייצג את מדינת ישראל על כל מעשיה, אם יש או אין לו קשר למה שהוחלט לעשות. Hoy cada judío en el mundo tiene que de alguna manera representar a Israel, no importa si tiene o no tiene alguna identificación o contacto con Israel. ולכן נעשה מובן יותר מתמיד, אני חושב, על הקשר המיידי בין יהודי התפוצות לישראלים, ולכן הביקור לדעתנו חשוב גם כדי ללמוד טוב יותר על המציאות שלכם ומה קורה כאן, וגם לשמור על הקשר החי והחם. Dice, y entonces, bueno, más que nunca, como esta es una realidad que existe, vinimos a aprender, por un lado, de esto que es la realidad que vive cada uno de los judíos aquí en estas regiones, y por otro lado, a fortalecer este vínculo que tenemos y que tiene que ser el que de alguna manera nos aliente a estar en esta actividad. אז נכנסת לנושא, entraste en un tema, איך אתה מסתכל בכלל על הקשר בין היהדות של התפוצות למדינת ישראל? יש כאלו שאומרים שעם הזמן זה יתרחק ויום יום קצת יותר. Digo, ¿cómo ve este vínculo? Porque hay quienes dicen justamente que con el paso del tiempo esto se ha ido de alguna manera alejando el vínculo entre Israel y los judíos de la diáspora. אני חושב שבצורה טבעית, כשהשגרה שוחקת, כל אדם מתרכז יותר ויותר את שנעשה סביבו. אני לא חושב שהקשר יתרחק, אני חושב שלאנשים נעשה לעתים יותר קשה להסביר את מהות הקשר בדיוק. Dice, en realidad es normal, es natural que cada uno se concentre en lo que pasa alrededor suyo y que de alguna manera esta sea su realidad. Ahora, yo no creo que se haya cortado ese vínculo, sino que por ahí no se puede explicar o no se entiende también cuál es exactamente ese vínculo. על זה בדיוק צריך לעבוד, ואני חושב שדרך בתי הספר, תנועות הנוער, בתי הכנסת או כל ארגון אחר שעוסק בקשר תודעתי לישראל הוא דבר חשוב, ואותו דבר בישראל כלפי התפוצות. Dice, y creo que justamente es en esto donde hay que trabajar, en las escuelas, en los grupos juveniles, en las sinagogas, en todas las organizaciones que puedan justamente profundizar este vínculo que existe entre Israel y la diáspora, y Israel también tiene que trabajar en este sentido. הרעיון הציוני, אם מדברים על הרצל, התחיל מההבנה שציונות היא רעיון, אידיאל, שצריך לעבוד עליו בדרך מתמדת, אידיאל ללא סוף, ללא קץ, אמר הרצל, ולכן הוא משימה גם של יהודי התפוצות וגם של היהודים שחיים בישראל. Dice, y bueno, de esta manera, justamente el ideal de Herzl era un proyecto que no tiene final, que no tiene fin, que siempre hay que trabajar y que tiene que ser de alguna manera un producto del trabajo tanto de Israel como de los judíos de la diáspora. Estamos aquí unos minutitos hablando con Oren Zuckerkorn, quien justamente ni más ni menos que preside el Centro Herzl en Jerusalén, el museo, y que trabaja en tratar de que estos contenidos, este vínculo del sionismo y las comunidades judías en el mundo siga fortaleciéndose. Vamos a ir un poquito de música, luego vamos a entrar en el 7 de octubre, vamos a entrar en la realidad que se está viviendo en Israel, vamos a entrar también en la realidad que ha podido percibir en estos días aquí en las comunidades judías
tanto de Argentina y Brasil, que es donde están visitando. Y el tiempo, dicen las fuentes, es corto y el trabajo es mucho, así que vamos a continuar dialogando con Oren Zucker-Kohn, que está aquí de visita con dos delegados también del Ejecutivo de la Histadrut Atzionit en la Argentina. ¿Entiendes español? Así que puedo preguntar en español y contestar en hebreo. כן, בוא ננסה. Incluso puedes contestar en español. אני לא יכול לענות בספרדית, Dice que אבל no puede contestar en español, pero que sí va a entender la pregunta. Bueno, ¿y qué han visto acá? ¿Qué han encontrado? ¿Con quiénes se han encontrado? Mi מצאתם, איך מצאתם? עשינו ניסיון להכיר גם דברים שקשורים לתחום ההתמחות של המנהלים מהצ"א. כמובן שפגשנו את הנהגת עמיה, אבל גם פגשנו, הלכנו לבית אנה פרנק, הלכנו לבדוק את כל עניין, כל תחומי העיסוק בזיכרון השואה והנצחת השואה פה בארגנטינה. אז יש. יש הרבה ובצורה מוצלחת ומעניינת מאוד. במוזיאום הייתם? היום אנחנו הולכים. תראו איזה מוזיאום, ממש. כן, שמעתי דברים טובים מאוד. Estaba contando, le pregunté, ¿no? ¿Qué es lo que han visto? Y dice, bueno, estuvimos tratando de comprender qué es lo que hay, nos hemos encontrado con distinta gente, con obviamente la dirigencia, estuvimos con los dirigentes de AMIA, estuvimos también, pero no solo con AMIA, con la Casa Ana Frank, estamos tratando de entender cómo se rememora también aquí la Shoah específicamente. פגשנו ארגון בשם איבו, לבדוק את העניין של תרבות, Estuvieron en el Ivo, viendo cómo es יהדות el וזיכרון. cómo es el tema de la cultura y de la memoria. פגשנו את צוותא ורוזה רובוטה, שהם Estuvieron en ארגונים Tzavta, בתי תרבות. también viendo cómo es la cultura y la educación ahí. Rosa פגשנו Robota. נציגים של קהילת הלהט"ב בארגנטינה, LGBTQIA. Han encontrado también a grupos de LGBTQ. חלק המסגרת, המחלקה של דרור, עוסקת גם בהעצמה של קהילת הלהט"ב היהודית ברחבי העולם. Y también parte de lo que hace la agrupación DROR es justamente estar con este tipo de organizaciones. Elu, todos, todo tipo. כן, ו- היה עסוק. זה יופי. מה היית אומר? זה ודאי מהיר מדי בשביל לתת איזה השקפה, muy rápido para hacer un análisis y dar una perspectiva, pero ראשונית, כי פה מוסדות לא חסרים. digo, aquí organizaciones no faltan. אני חושב שהקהילה היהודית בארגנטינה, בבואנוס איירס, בוא נגיד, היא קהילה מפוארת. יש לנו גם רצון עז בפעם הבאה גם להגיע לאינטריור ולהכיר טוב יותר את כלל הקהילות. Dice que sin duda la comunidad argentina es una comunidad enorme e importante y que espera que la próxima vez, por lo menos en Buenos Aires, dice que espera la próxima visita ir también al interior. מה שמייחד, אני חושב, בביקור זה שכל האנשים שפגשנו רהוטים מאוד ומאוד יודעים מה הם עושים, חדורי מטרה. Dice que una de las cosas que le ha parecido muy importante es que toda la gente que han encontrado es gente que está muy concentrada en su acción, saben lo que tienen que hacer y sus objetivos. ועושים את זה בצורה מוצלחת מאוד, Y lo hacen con mucho éxito, עם הרבה אהבה con mucho amor, גם לנושא וגם לחיים היהודים בכלל. también en su tarea específica y a nivel global a la vida judía. פגשנו אנשים מודאגים מאוד ממה שקורה בישראל, Encontramos mucha gente muy preocupada por lo que pasa en Israel אבל גם על ההשפעה שתהיה עליהם פה בארגנטינה. y también, claro, sobre la influencia que eso puede tener aquí en la Argentina. ועל השפעת הפוליטיקה המקומית, שגם היא לא חפה מעיסוק בעניין היהודי. Dice, y también sobre la influencia que tiene el tema político local, que no está distante para nada de también el tema judío y que ha estado muy presente. אז בואו נדבר קצת על המצב בארץ אחרי ה-7 באוקטובר. Vamos a hablar un poquito de lo que es la situación en Israel después del 7 de octubre. איך היית מגדיר את מה שהיה ומה שהווה היום על המדינה? Digo, ¿cómo podría él definir
lo que pasó y lo que está pasando hoy Israel. אני בן 47 וחוויתי הרבה מאוד תהפוכות בישראל. Tengo 47 años y vi muchas situaciones que se dieron en Israel. הייתי הרבה מאוד שנים בצבא, אני מפקד ספינה בחיל הים. Estuve muchos años en el Ejército de Defensa, soy un comandante de una embarcación en la Marina. ומעולם לא הרגשתי את האווירה שיש היום בישראל. Y nunca en mi vida sentí el ambiente, lo que pasa hoy en Israel. אני חושב שאם צריך להגדיר את זה במילה אחת, זה עצב. Si es que habría que definirlo en una sola palabra, la definición sería etzev, es algo así como angustia, sí, tristeza, angustia. טריסטזה, כן. Ujú. הזעזוע מהקלות שבה נכנסו מחבלים לתוך ישראל, הדרך שבה כל המערכות קרסו בבת אחת, העובדה שזה פגע בכזה ספקטרום רחב של אנשים מכל שכבות האוכלוסייה, מכל סוגי היישובים, מכל סוגי התפקידים בצבא ובאזרחות. העובדה שמי שנפגעו יותר מכל אלה פעילי שמאל שחיים בקיבוצים בעוטף. Dice, la verdad que el shock que hemos vivido con lo que fue este ingreso de los terroristas que golpearon a todos sin diferenciación de dónde estaban en la sociedad, no importa el lugar que ocupaban, y específicamente incluso a muchos de los militantes de la izquierda que estaban ahí justamente en los lugares donde arrasaron. Esto ha producido una movilización interna que no recuerda. לא לשכוח שחלק מהחטופים והנרצחים היו בכלל אזרחים בדואים מוסלמים שחיים בישראל. No olvidar que parte de los asesinados y de los secuestrados son ciudadanos beduinos israelíes. מה שאומר שהשנאה מעברת בצורה כזאת, שהשאלה העקרונית שכל אדם הוא שרוצה לשמור בתוכו איזושהי אופטימיות, שואל את עצמו האם זה בכלל אפשרי. Y lo que ha producido es que toda persona se pregunta contra este odio y tratando de mantener el optimismo si es que hay algo para hacer contra esto, porque lo que ha producido es una pregunta muy difícil. אני חושב שההתגייסות של החברה האזרחית בישראל וההתגברות של הצבא אחרי תקופה חזרה לצבא שכולנו מכירים ומעריכים נותנת את האפשרות להאמין שעוד אפשר אחרת. Dice, en realidad la convocatoria de la sociedad civil, la movilización de la sociedad civil y también de alguna manera la recuperación del ejército luego de lo que pasó, esto no lo dije antes, que hizo mención a también el fracaso de las fuerzas de defensa, bueno, nos da la posibilidad hoy de pensar en algo distinto y nuevo. צריך גם לציין לדעתי שעד כה לפחות ערביי ישראל בחרו שלא להצטרף לעשייה, גם לא ברמה דקלרטיבית של הפגנה. Dice, vale la pena también señalar que la población árabe decidió no sumarse a lo que ha pasado, ni siquiera desde el punto de vista declarativo. ואני חושב שזה מביא הרבה מאוד אופטימיות. Y pienso que esto trae mucho optimismo. כי הזהות הישראלית שלהם כנראה חזקה מספיק. Porque de alguna manera parecería que su identidad israelí es lo suficientemente fuerte. כדי להבין שגם אם הם נמצאים במקום לא נוח, הם מבינים באיזה צד הם נמצאים. Que aunque puedan estar en un lugar no fácil, entienden en qué lado están. כשהרצל חזה את מדינת היהודים, הוא ידע כבר על
קיומם של ערבים בארץ ישראל, והאמין במדינה שבה הם יחיו כאזרחים. Dice, cuando Herzl soñó el Estado, justamente de alguna manera pensaba que ellos iban a vivir como parte justamente de la realidad de un país. וזה אולי העימות הראשון שבו ישראל מתמודדת בצורה משמעותית, ועד כה לפחות ערביי ישראל הביעו לויאליות. Dice, por lo menos hasta ahora podemos decir que es la primera vez tal vez que los árabes israelíes se mantienen bueno, tranquilos y como parte de una realidad que se está viviendo. Vamos a ir un poquito más de Rocío de música. Vamos a ver después si además de venir a conocer esta realidad, también traen iniciativas nuevas. Y hablaremos un poco incluso de las organizaciones como la Organización Sionista Mundial, la Histadrut Hatzionit, organizaciones centenarias que algunos dicen, bueno, están demasiado pesadas, es como que los años se les han puesto en la espalda y se han quedado en estructuras viejas para un mundo nuevo. Pero le vamos a preguntar después aquí a Oren Zuckerman. Vamos a la música y seguimos. Shalom berrohot fehu, así decía, hay que pedir la paz, pero hay que perseguir la paz. No alcanza con pedir la paz, nos decía ya en las fuentes judías que ese es ser hijo de Aarón, el Cohen, el sacerdote. Israel que persigue la paz, pero que encuentra desgraciadamente una realidad demasiado de guerra y está en plena guerra, con todo lo que nos decía recién Oren, de una sociedad que está elaborando mientras va viviendo este shock enorme. Es un desafío no menor el que está viviendo Israel, todavía con mucha incertidumbre, porque claro, la guerra continúa, los secuestrados a 5 meses continúan secuestrados, no hay información de ellos, todo lo que usted sabe aquí a través de Radio High diariamente. Pero él trabaja, está a cargo del Centro Herzl, un lugar muy emblemático, y el museo ahí justamente que de alguna manera trata de inyectar esa visión de Theodor Herzl sobre lo que tenía y tiene que ser el sionismo como, bueno, movimiento de liberación del pueblo judío, movimiento que le permite al Estado de Israel ser hoy esta realidad. Podría hablar muchísimo de cuánto se ha logrado, que es mucho, y cuánto queda pendiente, que siempre es mucho, porque él decía antes, esto es un sueño permanente, no es que tiene un momento en el cual se cierra el proyecto, hay mucho para seguir haciendo, y claro, el 7 de octubre ha marcado un antes y un después en lo que hace a la realidad de Israel y de los judíos de la diáspora, incluso viendo con todo el shock como muchos judíos que se habían olvidado un poco de su identidad o estaban apartados, a partir de este shock han tenido que dar respuesta y se han despertado incluso con niveles de antisemitismo que se han expresado y se siguen expresando con tanta virulencia en todos los lugares del mundo y también aquí en nuestra Latinoamérica. Preguntaba antes, Oren, si organizaciones como la Agencia Judía y la Histadrut Hatzionit no son organizaciones centenarias, pero que no han logrado adaptarse a nuevas realidades. A veces hay quienes dicen son como ministerios con muchos funcionarios, con grandes oficinas y con toda la estructura, pero que cuando llega al terreno les cuesta mucho hacer, cambiar. Es como que hay como una cierta sensación de que mucha gente corre para tener un puesto pago, ser un profesional. Las organizaciones siguen existiendo porque existieron y fueron fundamentales en la creación del Estado, pero que les cuesta mucho ejecutar nuevas ideas en un mundo nuevo. ¿Evanta? Entendió, porque viste, hice todo una... pero entendió, entiende bien, no quiere hablar, por eso es un peligro. Claro, para allá. הגופים הלאומיים Dice, las organizaciones nacionales
בהחלט ארגונים גדולים ועם הרבה מאוד בירוקרטיה, Dice, sin duda son organizaciones muy grandes y con mucha burocracia. ולכן כל שינוי בהם הוא לעתים שינוי מורכב. Dice, por eso cualquier cambio es un tema complejo. יש הרבה דברים טובים שהם עושים, Hay muchas cosas buenas que hacen ואולי הרבה דברים שכדאי שישתפרו. y dice, y seguramente muchas que sería bueno que se mejoren. אבל הדבר החשוב ביותר אלה הארגונים שנועדו להיות גשר בין יהדות התפוצות לישראל. Dice, pero lo importante es saber que estas organizaciones fueron creadas para producir el puente entre los judíos de la diáspora e Israel. נשים בצד את כל נושא העלייה שהוא מובן מאליו, Vamos a dejar de lado todo el tema de la aliyá, que es לא הבחירה בעלייה, אלא התהליך של הארגונים האלה, todo el proceso de aliyá, digo, que tiene que ver con estas organizaciones. ונדבר על העובדה ההסתדרות הציונית העולמית עומדת לבחירות פעם ב5 שנים, Dice, vamos a ir a la realidad de que la Organización Sionista Mundial va a elecciones una vez cada 5 años. ושני שליש מהכוח הפוליטי של כל ברית, כל יוניון בתוך הזה, מגיע מיהדות התפוצות. Y dice, y que la realidad es que 2/3 del poder político que tiene esta organización viene de los judíos de la diáspora. ולכן לפעמים החלטות שנלקחות בהסתדרות הציונית העולמית הרבה יותר מתקדמות, לפעמים אפילו רדיקליות, מאשר בשלב זה מתקבלות במדינת ישראל. Dice, muchas veces las decisiones que se toman en esta Organización Sionista Mundial son mucho más de avanzada de las que a veces pueden darse en el mismo Estado de Israel. בהסתדרות הציונית העולמית, התנועה הרפורמית היא זרם ביהדות. Dice, en la Organización Sionista Mundial, el movimiento reformista es una parte del pueblo judío y de la במדינת organización. ישראל לצערנו עדיין לא. Dice, en el Estado de Israel, para nuestro pesar, todavía no. זאת רק דוגמה אחת לעוד הרבה דברים אחרים שככל שאנחנו נצליח Dice, este es un simple ejemplo que en realidad, en la medida que nosotros triunfemos, לעודד אנשים לקחת חלק אקטיבי בבחירת הרשימה שמייצגת את הדעה שלהם, en la medida que podamos convocar a gente que de alguna manera pueda participar y que su expresión y su pensamiento esté ahí, ככה גם הציפיות והדרישות של יהודי התפוצות יהיו יותר ברורות בעשייה של הגופים האלה. y entonces de esa manera las intenciones y las necesidades de los judíos de la diáspora estarán más presentes en ella. הרצל הקים את ההסתדרות הציונית העולמית כחלק מתהליך הקונגרסים שלו, Herzl construyó la Organización Sionista Mundial como parte del Congreso sionista y como parte de su proyecto, בדיוק בשביל שהיצירה היהודית ששמה ישראל תהיה תוצאה של עבודה של אומנים רבים. dice justamente para que la creación de alguna manera de lo que fuera la plataforma judía fuera realizada por distintos integrantes y tipos de identidad. עיבוד אמון או עניין בגופים הללו מביאים למציאות שבה רק גופים מאוד מצומצמים, בעלי מוטיבציות מסוימות, פעילות. ככל שהמעורבות תהיה יותר גדולה ביהודי התפוצות, ככה גם השפעתם על הפעילות של הגופים הללו. Dice, la medida en que, bueno, hay falta de credibilidad, de creencia en estas organizaciones, bueno, de alguna manera esto produce que pequeños grupos se hagan de la organización y que no estén involucrados todos, por eso hay que involucrar a más gente en lo que es la Organización Sionista Mundial. אני הצטרפתי לעבוד בהסתדרות הציונית העולמית מתוך אמונה גדולה שזה הגשר המשמעותי ביותר o עם הפוטנציאל הגדול ביותר לקשר משמעותי עם יהדות התפוצות. Dice, yo me involucré en la tarea con la Organización Sionista Mundial viendo que, pensando que esta es la organización que puede justamente fortalecer, la más importante, en el vínculo entre Israel y los judíos de la diáspora. ולכן גם באנו הנה להבין ולראות ממבט ראשון את המציאות כאן, כי אי אפשר להישאר בירושלים ולהבין מה קורה ברחבי העולם. Por eso justamente hemos venido aquí, porque claro, para entender lo que pasa en el lugar, porque no se puede estar sentado en Jerusalén y poder de esa manera entender lo que está sucediendo con los judíos en el mundo.
מה יש חדש? ¿Qué hay nuevo? אני חושב שבתקופה האחרונה כל הארגונים, כולם עסקו אך ורק בעניין המלחמה. Dice, creo que en el último tiempo, obviamente, todas las organizaciones solamente se han dedicado al tema de la guerra. אני מניח שנדבר על זה עוד מעט. אבל מעבר לכך, הארגונים mנסים ולפתח שפה עכשווית יותר. Dice, pero más allá de esto, que esperemos en algún momento va a pasar, las organizaciones están tratando de construir un idioma más actual. היכולת הקשבה של הדורות הצעירים הולכת ומצטמצמת. Dice, los grupos de jóvenes, de alguna manera, y su manera de entender y de pensar se van reduciendo. להקשיב, לא לחשוב. De escuchar, ¿no? De cómo כן. escuchan. וצריך לצמצם מסרים לאורך של משפט. Y entonces hay que acortar los mensajes muchísimo. Es lo que no estamos haciendo nosotros. Estamos hablando 1 hora, los jóvenes necesitan en 15 caracteres. והרעיון הציוני הוא רעיון מודרני במציאות פוסט-מודרנית. El pensamiento sionista es un pensamiento moderno en un mundo postmoderno. והארגונים מנסים להתאים את עצמם ככה שישארו רלוונטיים גם לדורות הצעירים מצד אחד, ועדיין רלוונטיים לכל אותם אנשים טיפה יותר מבוגרים. Dice, y las organizaciones tratan de, por un lado, ser relevantes para las nuevas generaciones sin dejar, obviamente, las generaciones mayores. הדרך שבה מלמדים עברית, La manera en que se enseña hebreo, פעילות תנועות הנוער, la manera en que funcionan los grupos juveniles, הפעילות שקורית ברחבי העולם בסמינרים וקונגרסים. la manera en que hay seminarios y congresos en el mundo. היכולת להשקיע בפרויקטים ייעודיים עם עין בכל העולם נעשות בצורה כזאת שמנסים לגעת ולהשפיע בכמה שיותר דורות. La manera en que se invierte en proyectos de calidad y que tengan que ver con la identidad en todos los lugares intenta llegar a todas las generaciones. כל זאת לצד העבודה הקלאסית של עידוד עלייה, עידוד עמיות יהודית וחיזוק הקהילות היהודיות בתפוצות. Todo esto además de los proyectos clásicos que tienen que ver con bueno, el acompañamiento a los olim, a los migrantes, Jewish Peoplehood. el programa de involucramiento de vínculos entre judíos, מלחמה באנטישמיות. lo que es la guerra contra el antisemitismo. ואני חושב שיותר מהכל מציאת הקשר וההזדהות עם כל יהודי ויהודייה בתפוצות. Y más que nada lo que quiero resaltar es sobre todo el vínculo con cada uno de los judíos individualmente en la diáspora. וזאת המשימה הקשה ביותר, כי כל אחד מכם המאזינים יכול לחשוב מתי פעם האחרונה הוא עצר לרגע ואמר, וואו, ההסתדרות הציונית העולמית זה אחלה ארגון. Y esto tal vez es lo más difícil porque puede decirle a cada uno de los oyentes seguramente cuándo fue la última vez que pensó y sintió que la Organización Sionista Mundial es una organización fantástica y que algo tiene que ver con él. ואני חושב שיש פה איזשהו צורך מצד אחד לעשות פרויקטים משמעותיים ברמה כזו שתשפיע ותיגע בכל אחד ואחת מכם. Y dice, de alguna manera esto muestra que hay una necesidad de poder desarrollar proyectos que tengan algún tipo de contacto con cada uno y uno. ואולי גם לפתח איזושהי הכרה ולהבין שאולפן העברית שבו אני לומד הוא קיים בזכות ההסתדרות הציונית העולמית. Y de alguna manera tal vez poder saber, hacer que se entienda que la clase de hebreo donde yo estudio, bueno, tiene que ver con la tarea de la Organización Sionista Mundial. העובדה שהילד שלי הולך עכשיו למחנה קיץ, או נוסע לתגלית, או לתוכנית של מסע, או לביקור קצר, או נפגש עם חבר'ה אחרים, בני גילו מארצות אחרות באמריקה הלטינית, כל אלה פרויקטים ממחלקות שונות של ההסתדרות הציונית העולמית, שנועדו לחזק את הקהילות בתוכן,
לחזק את הקשר בין קהילה לקהילה ובין כולם לישראל. Dice, y de alguna manera que se sepa que, bueno, todos los proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con viajes cortos a Israel, Taglit, Birthright, que se tiene que ver con los proyectos de viajes de gente, los campamentos juveniles y, bueno, una multiplicidad de proyectos tienen que saberse que de alguna manera son parte de lo que la Agencia Judía, la Organización Sionista Mundial, le propone para fortalecer la identidad judía en la diáspora. Rocío, nos quedan pocos minutitos, algo más de música y luego cerramos aquí esta nota con Oren, que está de visita junto a dos de los también representantes de la Organización Sionista Mundial en Argentina y Brasil. Nos quedan 3 minutitos. ¿Qué se hace en radio en 3 minutos? Mucho. Estamos aquí con Oren Zuckerkorn, creo que lo dije bien, sí, lo dije bien. Suena como dulce, pero es dulce de miel de Zuckerkorn de... Es una... fideos dulces. Es algo muy ashkenazí, muy polaco, para que sepan, ¿eh? אורן, זהו, ואת מתי בארגנטינה? הערב אנחנו טסים לברזיל. Hoy viajan a la noche a Brasil. לריו ולסאו פאולו. ריו וסאו פאולו. אז התרשמתם כבר מפה. הבנו שצריך להגיע נשוב. Dice, se dieron cuenta que hay que volver. יש הרבה מאוד ארגונים שכדאי וצריך לפגוש. Hay muchas organizaciones que hay que conocer y encontrar. אנשים נהדרים ומעניינים. Gente interesante y linda. והרבה מאוד אתגרים. Y muchos desafíos. נדבר שנייה, un segundo, גם על האנטישמיות הנוכחי, sobre el antisemitismo que da vuelta. מה היית אומר? הפתרון הוא היכרות ופרסום. אני חושב שרדיו כמו שלכם, או פלטפורמות שמאפשרות לאנשים לשמוע ולהכיר יהודים, הם הפתרון הראשון. את האנטישמים עצמם לא נצליח לשנות לדעתי, אבל החינוך וההיכרות תמנע מאנשים נוספים ליפול בבור הזה. Dice, lo que tiene que existir es el conocimiento. Una radio como esta, otras plataformas que muestran a los judíos cómo somos, que nos conozcan. No vamos a lograr, dice, cambiar a los antisemitas, pero sí vamos a poder hacer que otros, a través de la educación, del conocimiento, no caigan en esa realidad, en esa tragedia. אורן, אנחנו רוצים להודות לך, ושתצליחו ושתחזרו. תודה רבה, גם על הזמן, גם על האירוח, וגם על כל מה שאתם עושים בקהילה הנהדרת. Dice muchas gracias y agradece por lo que hacemos también en esta comunidad tan linda y por haberlo recibido. זה לא יהיה הזדמנות אחרונה, no será la última vez. חזק ואמץ. Dice, fuertes y corajudos, que es lo que hay que hacer, como decían por ahí. Señores, nos venimos al panorama de noticias de la hora 10, nos quedan 2 minutitos, Claro, hemos tenido esta nota típica, agradecer a los oyentes que mandaron mensajitos, algunos mandaron también fotos de Herzl, por ejemplo, Juana Totpot, que nos mandó ahí una foto muy linda de Herzl, a Marina, que ha preguntado, entre otras cosas, si el 7 de octubre también se produjo por las peleas internas de Israel, de lo que ya hemos hablado tantas veces y que en Radio High son temas permanentes, como usted bien sabe. Si Rocío está dispuesta, agradecerle también a Nadia, que lo ha traído a Oren, que ha coordinado la gira. Y, bueno, señores, a los brasileros que nos están escuchando, sepan que van a estar ahí en unas horas, hoy ya por la noche viajando, los representantes de la Agencia Judía Mundial del Histadrut para estar y para conocer y también para proponer.